Bienvenidos una semana más a Críticos y Pifias, tu canal de Critical Role al día en español. Bueno, el episodio 5 ha sido un auténtico torbellino. En apenas 4 horas hemos tenido revelaciones políticas, espirituales y hasta visuales. Desde la polémica nueva intro de la campaña hasta el misterio del Stormcrack, quédate porque hoy vamos a repasar 10 claves del episodio 5 uno por uno, tal como ocurrieron en partida. Pero aviso, este vídeo está plagado de spoilers, por lo que si no estás al día con la campaña 4, para un momento este vídeo, ponte al día y luego únete conmigo a este análisis. Así que, si ya lo has visto, quédate y vamos a ver qué está pasando en Ahraman, porque parece que no, pero han pasado bastantes cosas. La nueva intro de Critical Role está dividiendo muchísimo a la comunidad. Critical Role siempre nos ha tenido muy acostumbrados a intros espectaculares, cargadas de animación, canciones propias y siempre con los actores protagonizando estas. Sinceramente nos han tenido muy mal acostumbrados durante años. ¿Qué ha pasado con esta nueva intro? Que cambia totalmente el enfoque. Es una intro muy simbólica, teatral, y no aparecen los actores por ningún sitio, solo podemos ver sus nombres. Esto, sinceramente, ha decepcionado a muchos críticos de la comunidad. Claramente, si la empezamos a analizar, vemos que es una obra representada en el teatro de Hall y que representa a la Shapers' War, la guerra que hubo en contra de los dioses. Además, si nos fijamos un poquito más, podemos ver a múltiples orcos con máscaras doradas, con forma de halcón, representando The Falconers' Rebellion. ¿Y estas máscaras negras quiénes van a ser? Pues los taconis. Soy la única, además, que ve claramente a Marisa Rey poniéndose un gorro antes de entrar en escena como su personaje Murray. ¿Y qué opináis de este orco con la corona dorada? Porque para mí es claramente Tia Sifang. ¿Creéis que hablarán los personajes en algún momento haciendo referencia a esta obra? ¿O si confirmaremos que ha sido el propio Boller la que la ha escrito? A mí, personalmente, no me ha entusiasmado. No me gusta la música, no me gusta la representación simbólica del teatro, tampoco me gusta que no salgan los actores y sinceramente no me transmite lo que está siendo esta campaña en Ahraman. También os digo que a mí no me parece para tanto como los comentarios que estoy leyendo en algunos hilos de Reddit de gente como si le hubieran destrozado la vida. Es una intro a una campaña de rol. Es muy temprano el estado en el que está la campaña. O sea que claramente vamos a tener luego una intro muchísimo más elaborada y seguro que con los actores. Mi teoría personal es que hasta que no conozcamos bien a los villanos de esta historia, que yo creo que es la Casa Taconis claramente, con lo que ha pasado en este episodio, no vamos a tener esa esperada intro con los personajes y los actores como siempre. Este episodio no hemos visto solo a los Soldiers, gracias a Dios, sino que hemos visto pinceladas de los Seekers y de los Skimmers. Yo no sé vosotros, pero yo me he llevado una grata sorpresa al ver que el episodio no iba a ser solo de los Soldiers, sino que han aparecido los Seekers y los Skimmers para avanzar un poquito en la trama. Lo curioso es que en el cooldown del episodio 4, como ya te comenté en mi anterior vídeo, te lo dejo aquí arriba para que te pongas al día, Brennan comentó que este episodio sí o sí iba a ser íntegro para la mesa de los Soldiers. Han reculado de idea porque han visto malos datos de audiencias, malos comentarios entre la comunidad, ¿o realmente ha sido un cambio natural o que incluso ya tenían planteado? Me he puesto a analizar por si acaso los datos de visualizaciones que están teniendo con esta nueva campaña y sinceramente está siendo un éxito rotundo. Ha superado al inicio de la campaña 3 y eso que ahora tienen Beacon, que divide las visualizaciones de la comunidad. Lo que sí está pasando es que la comunidad está súper polarizada. O amas el nuevo concepto o lo odias. Personalmente, yo creo que esta división siempre ha estado ahí desde la campaña 2 y que es imposible huir de ella. Lo importante son los números y están ahí. O sea que se está cocinando un nuevo éxito para Critical Role. Entonces, ¿por qué creéis que hemos visto al final a las 3 mesas en este episodio? Y creo que aquí está la clave. La dinámica claramente va a ser, o tiene que ser para mí, la de este episodio. Dedicarse 4 horas íntegramente a una mesa haría que mucha gente, sinceramente, pasara los episodios, se viera resúmenes y luego ya saltaría a la mesa que le gusta. Así que este equilibrio entre mesas claramente es lo que va a despertar el interés por la historia. Curiosidad del episodio. La ilustración de Octis ha sido actualizada. Octis ha regresado de la muerte como un Hollow One. Mientras Brennan nos contaba las implicaciones que tiene ser un Hollow One en D&D, que no nota su respiración, que no tiene flujo sanguíneo, que no necesita descansar nunca, de repente me he fijado en que la ilustración de Octis ha cambiado. Si la comparamos con la ilustración original, vemos que Octis tiene un tono un poquito
más grisáceo y que tiene un contorno más calavérico en las mejillas, que son rasgos de los Hollow One. Es un pequeñito cambio visual, pero que refleja muy bien la nueva condición de Octis. Azune conoce la verdad entre lo ocurrido entre Julian y Tiasi. En la más que breve aparición de las mesas de los Seekers y de los Skimmers, hemos vivido un momento súper tenso entre Azune y Julian. Azune está intentando que Julian confíe en los demás, que tienen fuerzas oscuras alrededor y que no pueden tomarse el tiempo de ganarse esa confianza, sino que hay que darla y ya está. Julian, con su desprecio suyo habitual, le ignora. Y es entonces cuando Azune le suelta esta bomba. La primera vez que te vi, nunca lo olvidaré, porque estaba al lado de Tiasi al final de The Falconers Rebellion. Recuerdo todo con claridad, y el pasado tiene una forma muy curiosa de volver al presente. A cambio de lo que ofrezco, quiero que des una oportunidad a la gente que hay aquí. Y mi oferta es esta. Cuando el pasado venga a ti, te doy mi palabra de que contaré la historia que tú elijas contar. Un diálogo muy breve, pero cargado de dinamita. ¿Qué ocurrió realmente en esta rebelión? ¿Se ha creado una versión falsa de la historia por las casas vencedoras, que han sido los Halobar y los Taconis? ¿Fue Julian quien capturó a Tiasi Fang desobedeciendo a su propio padre? ¿O es algo aún más oscuro? ¿Julian ha sido un infiltrado de la rebelión y les ha traicionado en el último momento? Todo apunta a que la versión oficial no es la verdadera. Y esa frase final de Azune, cuando el pasado vuelva por ti, suena más a advertencia que aconsejo. Claramente hay secretos bajo esta historia y dentro de poco van a ver la luz. La revelación sobre la Stone of Nyson. En este episodio se ha confirmado algo que desconocíamos por completo de la Stone of Nyson. Ya analizamos en el anterior vídeo que esta piedra fue creada para llevar a las almas de los elfos a su más allá, evitando las tierras tenebrosas. Pero ahora se ha revelado que nunca fue diseñada para traer a alguien de vuelta a la vida y que aún así lo ha podido hacer. Esto significa que la piedra ha actuado en contra de su propia naturaleza, ya que ha hecho un cambio en el sentido inverso. Ha traído a alguien del más allá al mundo mortal. Y aquí tenemos dos lecturas posibles. La primera es que el uso de la piedra con Octis ha sido una distorsión del ritual, una reacción fuera de control que ha roto el equilibrio para devolverle el alma. En ese caso, podría haber un precio a pagar, una deuda espiritual o incluso un alma que haya sido desplazada. La segunda es mucho más peligrosa y a mí me encaja muchísimo más. Es que alguien deliberadamente ha alterado el poder de la piedra. ¿Qué papel han tenido los Taconis en esto? ¿Han sido ellos los que han manipulado el poder de la piedra? ¿Para qué querían utilizar a Octis? ¿Baelus va a poder en algún momento detectar esta corrupción? En ambos casos el mensaje es muy claro, que la Stone of Nyson no está siendo utilizada para lo que fue creada. Y si un artefacto como este, que era capaz de transportar almas, está actuando en contra de su propia naturaleza y de su destino, ¿qué otros artefactos hay en Aramal que están empezando a hacer lo mismo? Esto puede tener implicaciones en las máscaras que comenta Voler de sus hermanos y en el propio Voler. Si te está gustando el vídeo, acuérdate de darle like y suscribirte al canal. Estoy empezando con este canal y parece que no, pero cada clic cuenta y así puedo seguir analizando este contenido cada semana. Vamos a continuar. Las casas olvidadas resurgen, vuelven a aparecer los Cormoray y los Heimfasen. En este episodio, gracias a Aranesa Royce y Azune, hemos conocido unos poquitos datos más sobre las casas Cormoray y Heimfasen, hasta ahora bastante desconocidas. Durante The Shapers' Wars, la guerra contra los dioses, se formaron dos bandos. Los que defendían a los dioses, que eran los Halobar y los Taconis, y los que querían derrotar a estos dioses, que eran los Royce, los Cormoray y los Heimfasen. Ya sabemos que los Taconis están intentando hacerse con el control del Penteveral, y parece que lo han conseguido. Si esto es así, van a poder controlar quién recibe esa educación mágica y posiblemente van a terminar controlando también la formación de esos Rangers arcanos a los que pertenece Azune. También sabemos que por su parte la casa Cormoray es la que está intentando hacerse con el control del museo de Dol Mahkiar, donde trabaja Voler, y los Heimfasen todavía siguen siendo un misterio sus intenciones. Eso sí, el nuevo plan de los Skimmers es enfrentar a las casas entre ellas y convencer a los Cormoray y a los Heimfasen que van a ser el próximo objetivo de los Taconis, tras haber acabado con la casa Daminos. Así que posiblemente en el próximo episodio mi apuesta es que vamos a saber algo más de estas dos casas. Otra vez con las urracas. Nos situamos en la mesa de los Skimmers cuando Hal regresa a su casa y se asoma al balcón a observar el horizonte en el día en el que la nueva decana del Penteveral va a dar su discurso.
Es entonces cuando Hal ve una urraca. En ese momento, Brennan empieza a describir esta escena. Ves una urraca que mira hacia abajo. Un pequeño pico comienza a asomar de un huevo en tu alféizar. Este pequeño pájaro ve por primera vez su ciudad natal. Tiene que creer que hay algo que vale la pena defender. Y vuelta otra vez con los pájaros. Como comentamos la semana pasada, las urracas nos van a dar pistas de lo que va a ocurrir en la historia. Cuando callan, algo oscuro se avecina, pero es que cuando aparecen podemos esperar muertes, traiciones o engaños. Entonces, ¿qué significa este nacimiento de este pájaro? Esta vez, la urraca no representa destrucción de ningún personaje, sino un renacimiento. Es un nuevo ciclo que empieza justo en el momento en el que la mesa de los skimmers parece tener claro su objetivo: enfrentar a las casas. Este polluelo, viendo por primera vez su ciudad, es una metáfora potentísima. Una generación nueva que aún no sabe que está siendo criada bajo un poder corrupto. Hal, desde su ventana, está viendo el comienzo de una nueva era, una que ya empieza totalmente contaminada. Así que sí, la urraca sigue siendo una advertencia. Avalanche y la pista que cambia el tablero. Durante el fragmento del episodio en el que seguimos a la mesa de los Soldiers, se nos introduce un nuevo personaje, Avalanche. Avalanche es un estudioso de lo arcano y un observador profesional. Alguien que siempre parece saber más de lo que dice. Este personaje no pertenece a ninguna casa de manera oficial, pero todas las casas le escuchan. Y esta vez deja caer una bomba. Los Crowkeepers están colaborando con la casa Taconis y Casimir, quien en su día tuvo una deuda con ellos, puede estar implicado directa o indirectamente también con los Taconis. Hasta ahora creíamos que los Crowkeepers eran un grupo criminal totalmente autónomo. Cobraban sus deudas y traficaban con secretos. Pero este dato sugiere algo mucho más grave, es que los Taconis se han hecho con esta red oscura de Dor Mahkiar. Es decir, que los Taconis no solo se han hecho con el Penteveral, sino que ahora también se están haciendo con las calles de Dor Mahkiar y con las sombras. Si esto es cierto, Casimir podría haberse convertido en una pieza totalmente intermedia, atrapado entre pagar una deuda antigua y estar al servicio sin querer de los Taconis. Si los Crowkeepers definitivamente son los ojos en la ciudad de los Taconis, Casimir puede confirmarse como el traidor que están persiguiendo los Soldiers. Ulvith y el misterio del Stormcrack. En este episodio hemos conocido también a Ulvith junto a la mesa de los Soldiers, un gnomo ermitaño y observador que vive completamente aislado, dedicado a vigilar los cielos. Su papel, aunque breve, resulta crucial. Nos ha confirmado que hay presencia de carros Taconis moviéndose hacia el norte y mantiene el registro más preciso de esta tormenta arcana llamada Stormcrack. Y lo que está viendo es realmente alarmante porque confirma que esta tormenta está empeorando cada vez más. Ya no parece una simple tormenta mágica, sino que tiene ciertos patrones que indican que alguien o un poder está controlándola. Es decir, podemos intuir que hay una conexión directa entre los Taconis y este avance de la tormenta mágica. ¿Soy yo o los Taconis están en todas partes? Creo que han manipulado a la Stone of Nyson. Ahora también están relacionados con los Crowkeepers. Se han hecho con el Penteveral. Y encima están viajando al norte, casualmente, donde está avanzando esta tormenta mágica. ¿No veis muchas casualidades? Si están controlando esta tormenta mágica, ¿qué poder quieren canalizar? ¿Quieren reparar el daño de lo no conseguido con Octis y la Stone of Nyson? Bueno, y encima, el pobre Ulvith parece que tiene algo oculto. ¿Por qué Ulvith despierta sospechas? A pesar de esta información tan valiosa que nos ha dado este personaje, el grupo no termina de confiar en él. Brennan describe que permanece en vela durante la noche, atento a señales que nadie más ve, y que manipula los estandartes de comunicación, unas banderas que deberían servir para avisar a las patrullas de este peligro. Su comportamiento no encaja con el de un simple erudito. ¿Y por qué está manipulando estos estandartes si lo que quiere es ayudar? Si unimos además que comenta la desaparición de sus hijas, que se unieron a la rebelión, ¿puede tener un motivo oculto para ser el espía de otra casa? ¿Y si una de las casas está manipulándole, amenazándole con tener a sus hijas atrapadas? Algunos gestos de Brennan encima están reforzando la ambigüedad del personaje. Y ese tono de duda cuando describe lo que Ulvith dice ver a través de su telescopio. Es como si no todo lo que nos dice este personaje fuera cierto. Vamos, que puede ser o un vigía totalmente inocente que está intentando salvar la ciudad o un espía comprado por una de las casas.
10 detalles, 10 momentos que sin ser grandes puntos de inflexión sí nos están marcando a dónde está dirigiéndose esta nueva campaña. Los Taconis se están confirmando como el gran antagonista de esta fase de la historia. Están implicados en muchísimas más capas de las que creíamos. A ver, el episodio 5 no ha sido el más explosivo del mundo, pero sí nos ha ayudado a establecer conexiones claves para el futuro desarrollo de la historia. No ha sido mi episodio favorito. Sinceramente, ha habido algún cacho de la Mesa de los Soldiers que se me ha hecho un poquito bola. Pero así funcionan las campañas largas. No todo pueden ser episodios de grandes combates y grandes revelaciones. Y habíamos tenido 4 episodios muy potentes. Cuéntame en comentarios cuál es la teoría que más te ha llamado la atención e incluso cuáles son las tuyas, que me interesa mogollón leerlas. Suscríbete y dale a like, acuérdate que tenemos vídeo nuevo todos los martes a las 6 y recuerda que tengo un coffee abierto por si quieres echarme una mano. Nos vemos el martes que viene de nuevo en Araman.